vamos a iniciar con la grabación. Gracias, Maya. Bien, pues buenos días, buenas tardes, si nos ven también en algún otro lado donde ya pasa de mediodía. Bienvenidos, mi nombre es Arturo Rogerio, soy coordinador de Yoica. Es un gusto que estén aquí. Y bueno, primero que nada, agradecemos que se hayan conectado. Probablemente vaya entrando más gente y si no, también lo van a poder ver en repetición. Y bueno, me gustaría hacer dos invitaciones. La primera es a que puedan mantener la mayor parte del tiempo sus micrófonos silenciados para que haya las menos distracciones posibles. Al final podrá haber una parte también de comentarios donde van a poder hacer sus preguntas, a poder señalar algunos intereses que hayan tenido de lo que escuchen esta tarde. Y la otra petición o invitación es que en medida de lo posible, quien pueda, pues active su cámara, ¿no? Con la finalidad de que podamos verles a quien sea posible. Así que bueno, vamos a comenzar. Esto es una clase abierta y tiene la finalidad de presentar un avance, unas viñetas, utilidades de un curso que va a dar con nosotros Maximiliano Cosentino en Yoica, que se llama De Construcción y Psicoanálisis. Este curso va a ser a partir del 26 de marzo, inicia a las 13 horas de México, se puede ver en todo el mundo, va a ser en línea y bueno, lo van a poder ver tanto en vivo como también en repetición. Más adelante vamos a dar algunas generalidades, más información. Hoy nos acompaña Maya Virrey y también Gaby Benítez, son parte de nuestro equipo Kenyoica. Ellas van a estar atentas desde ya a poder responderles dudas sobre el curso en cualquier momento. En breve Maya les va a poner unos enlaces que los dirigen a nuestro WhatsApp o a nuestro Messenger, donde van a poder hacer las preguntas que quedan pertinentes. Y bueno, les invitamos a que se queden hasta el final por dos cosas. La primera es que tenemos algo muy especial que ofrecerles por estar en esta clase a quienes decidan inscribirse a este curso, a quienes quieran acompañarnos y participar en esta investigación. Y la segunda, por supuesto, para platicar, para conversar un poco con Maximiliano y que puedan pues darle alguna retribución de lo que hoy van a escuchar o algunos intereses que ustedes tengan particulares. Así que bueno, sin más, me va a permitir presentar a Maximiliano. Maximiliano Cosentino, psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en psicología también por la Universidad de Buenos Aires, estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de psicología en el ciclo básico común, también en la Universidad de Buenos Aires, investigador en proyecto UBACIT, génesis, delimitación y transformaciones del concepto de goce en la obra de Jacques Lacan, dirigido por el Dr. Muñoz. Adscripto a Metafísica de la Facultad de Filosofía en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Maximiliano es director de revista Litura, Universidad Abierta Interamericana. Es autor de diversos artículos para revistas académicas, compilaciones, y entre sus últimas publicaciones se destaca Desde Derrida, un psicoanálisis en el texto. Esto fue en Afluencia, escrito sobre el psicoanálisis que nos toca. Así que bueno, Maximiliano, bienvenido. Gracias por estar aquí esta tarde. Y pues un gusto que estés, que vayamos a iniciar este proyecto juntos. Bueno, te doy la palabra, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Arturo. Aprovecho la ocasión para agradecerte a vos, a Alejandro y a toda la gente que trabaja en Yoica, porque la verdad están trabajando de una manera muy buena, muy organizada, así que un gusto trabajar con ustedes. Por suerte me ahorraron la presentación personal y de los S1, ¿no? Yo, bueno, el título sí faltó algo, ¿no? Cuando hiciste la presentación, siempre falta algo, pero digo, eh, el título del curso es De Construcción y Psicoanálisis del texto a la clínica, ida y vuelta, ¿no? Y digo, esta segunda parte para mí es importante porque habla de el espíritu que quiero transmitir en el curso, que es tratar de, por un lado, hacer un movimiento que va de la teoría a la clínica, pero por el otro también de la clínica a la teoría. Y también, de manera solidaria,
tratar de cuestionar la dicotomía que pueda aparecer entre la distinción, ¿no?, clínica y texto. Básicamente vengo trabajando con la idea de que el psicoanálisis es una práctica de la textualidad, ¿no? Ya espero al final de esta presentación poder precisar un poco mejor qué quiero decir con esto, pero lo primero que quiero adelantar es que no se trata de comprender, ¿no?, al dispositivo psicoanalítico y especialmente a lo que el analizante trae al dispositivo como un texto. No es solamente eso, ¿no? Porque eh, de ser así, de ser solamente un texto que trae el analizante al análisis, corremos el riesgo, ¿no?, de comprender de una manera objetivista el texto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir básicamente es lo siguiente, de que pareciese que el texto que trae el analizante es algo que no tiene que ver en ninguna manera relevante con nuestra función de analistas. Cuando yo hablo de textualidad, a lo que me refiero es a un texto que se produce entre analista y analizante, pero que no es de nadie. No es de nadie en el sentido de que no es exclusivamente del analista ni exclusivamente del analizante. ¿Sí? Me parece importante esto porque la metáfora textual, si bien es muy sugerente y muy utilizada, muchas veces no nos salva de este problema, ¿no?, que es el problema de objetivizar lo dicho por el analizante, ¿no?, como si uno pudiese salirse del dispositivo y evaluar lo dicho como si fuese un objeto bien delimitado de nuestra perspectiva de observador, digamos, ¿no?, como una suerte de epistemología positivista clásica, implícita muchas veces en la obra de Freud, ¿no? Eh, Bien, yo quería contarles quizás antes de presentar cuáles serían los temas que vamos a trabajar en el curso, quería contarles un poco cómo es que me empezó a interesar la cuestión de la deconstrucción y el psicoanálisis, ¿no? Que me llevó, empecé por el final, ¿no?, pero que me llevó a esta cuestión de pensar la clínica como un desarrollo de un despliegue de una textualidad, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con que lo primero que me interesó fue la idea de escritura, y lo que en mi investigación se hizo evidente, digo, en mi investigación doctoral, lo primero que me surgió fue que el concepto de escritura en Lacan, digo concepto, habría que ponerlo entre comillas, ¿no?, pero la noción de escritura o la palabra escritura está atravesada por la figura fantasmática de Derrida. Digo fantasmática porque el nombre de Derrida en la enseñanza de Lacan aparece muy pocas veces, ¿no? Y cuando aparece en un momento muy específico, que es en el seminario El Santón, cuando Lacan lo que hace es reconocer cierta autonomía de la escritura, o sea, reconocer que hay una escritura que no tiene que ver con el significante. Ahí reconoce a Derrida y lo reconoce diciendo que es cierto que en esa escritura había insistido Derrida, pero que él le había mostrado el camino, ¿no? Eso dice Lacan, yo le mostré el camino, ¿no?, que es un tema insistente en la relación problemática, ¿no?, a nivel personal, no solo teórico, sino a nivel personal entre Derrida y Lacan, una relación que bueno, tiene algo bastante de conflicto de primadonas, ¿no? Pero básicamente también están estas cuestiones de, especialmente el lado de Lacan, ¿no?, de acusar a Derrida de haberlo plagiado. No sé si todos saben, pero Derrida era más joven que Lacan, ¿no? Cuando Derrida empieza a producir sus textos filosóficos, Lacan ya era un hombre mayor, un hombre de 60 años, ¿no? Derrida debería tener 30 años, ¿no? Entonces hay una diferencia generacional importante. Eh, Digo, esta investigación, que es parte de mi investigación doctoral, yo les decía que el nombre de Derrida
o sea, está para mí íntimamente relacionado, si bien está silenciado el nombre, pero digo, está relacionado a la deconstrucción con ciertos desplazamientos que ocurren en la enseñanza de Lacan respecto de la escritura, ¿no? Básicamente, lo primero que a mí me interesa señalar es que hay un primer momento en la enseñanza de Lacan, que podemos situar en lo que se conoce como los años del retorno a Freud, en donde Lacan comprende la escritura en un sentido corriente. ¿Qué quiere decir la escritura en un sentido corriente? Bueno, la escritura como representación del habla, ¿no? Y es más, ahí Lacan, si ustedes piensan en textos como La instancia de la letra o Situación del psicoanálisis, ¿no? Son todos textos en donde Lacan, por ejemplo, pone en relación la letra con el fonema, ¿no? O sea, Lacan parece hacer una analogía bastante directa entre la letra y el fonema. Digamos, son los años en los que Lacan parecía confiar más en la lingüística, eh, ciencia piloto, decía Lacan, ¿no? En la instancia de la letra. Eh, y en la filosofía de Heidegger, ¿no? Que va a complementar este retorno a Freud, ¿no? Como Lacan, digamos, retorna a Freud desde varios lugares, pero digamos, dos armas principales son la lingüística de Saussure y la filosofía de Heidegger, ¿no? Eh, a partir de los desarrollos de la deconstrucción, y la deconstrucción básicamente va a tener, va a poner un énfasis muy fuerte en la idea de escritura, y va a ser muy crítico Derrida de la lingüística saussuriana y de la filosofía de Heidegger. Esta crítica, básicamente, lo que va a hacer evidentes como ciertas tensiones en la enseñanza de Lacan que van a producir, como les decía, ciertos desplazamientos en la manera en que Lacan concibe la escritura, fundamentalmente a fines de la década del 60 y principios de la década del 70. No estoy pensando, el seminario para mí, por antonomasia en ese sentido, es de un discurso que no fuera del semblante, ¿no? Ese seminario está prácticamente dirigido a la deconstrucción, a Derrida. Incluso Jacques Alain Miller, en su texto, en su seminario sobre lo real en la experiencia psicoanalítica, dice, ¿no? Que el literateur es una carta abierta a, a Derrida, ¿no? Es como una respuesta a Derrida, ¿no? Y a veces eso se pasa por alto, digamos. Últimamente están apareciendo estudios en relación a Lacan y Derrida. Pienso, por ejemplo, en el libro que publicó, compiló un colega español, Rubén Carmine Fasolino. Digo, están apareciendo, pero no es tan usual pensar las relaciones entre Lacan y Derrida, ¿no? Eh, bueno, digamos, esto me llevó, como les decía, analizar la escritura en la enseñanza de Lacan, ver sus movimientos, sus desplazamientos, me llevó a ver de que la escritura estaba íntimamente relacionada con la deconstrucción, como una reacción a las críticas de la deconstrucción, a las estrategias de lectura deconstructivas, ¿sí? En ese sentido, Lacan va a empezar a desarrollar la idea de lo escrito como algo distinto a la escritura, en el seminario de un discurso que no fuera de semblante, hasta terminar, como les decía, en el Saint-Homme con la escritura de los nudos, reconociendo una autonomía de la escritura respecto del significante. Porque si bien Lacan no resigna nunca la idea de que la escritura es representación del habla, sí, en los años anteriores al Saint-Homme había reconocido este punto importante, que es que lo escrito es una suerte de excedencia del funcionamiento de un discurso, ¿no? Eh, Esto estoy diciendo todo a grandes rasgos y eh, quizás pueda parecer un poco abstracto, pero cuando presente el temario se va, creo, espero, entender un poco mejor. ¿Y por qué es importante la idea, ¿no? de la escritura, ¿sí? Para pensar el psicoanálisis, que aporta la deconstrucción, especialmente a esta idea de escritura? Em,
Bien, yo les decía que la relación entre Lacan y Derrida fue una relación muy, muy conflictiva. Ustedes leen la biografía de Derrida o la biografía que escribió Rudinesco sobre Lacan, van a encontrar escenas, ¿no? Escenas de ese desencuentro, de ese malentendido. Eh, a pesar de que Derrida ya casi al final de su vida decía que se habían querido mucho, Lacan y Derrida, que ellos dos se habían querido mucho, ¿no? Un amor extraño, ¿no? Un amor en tensión, podríamos decir. La primera vez que se encontraron, me interesa esto como para darle un giro anecdótico, pero la primera vez que Lacan y Derrida se encontraron fuera de Francia, ¿no? En Baltimore, en una conferencia organizada por la Universidad Johns Hopkins, en donde Lacan da esa célebre conferencia sobre el inmixing, ¿no? Eh, Conferencia que, según dicen, estaba escrita en un inglés bastante raro, ¿no? Y que parece que no se entendió muy bien y eso parece que frustró bastante a Lacan en su momento. Pero bueno, dentro de esa comitiva de franceses que fueron a hablar a John Hopkins, estaba Derrida también, se encontraron ahí y según cuenta la mitología, eh, Derrida se acerca a hacer una pregunta a Lacan y Lacan le dice, bueno, usted lo que soporta es que yo haya dicho las cosas antes que usted, ¿no? Usted las hubiera querido decir antes, pero yo las dije primero, ¿no? O sea, vuelve como la cuestión de el plagio, de quién dice primero, quién es el primero en decir algo, ¿no? Una situación extraña, viniendo de Lacan, ¿no? Y digo, la consecuencia de la teoría del significado parece como poner en cuestión la idea misma de un original, ¿no? Entonces, como es extraño esto. A la vuelta de Francia, cuando vuelven a Francia, Lacan le envía los escritos que justo estaban por salir, con una dedicatoria que dice a Jacques Derrida para que tome este homenaje como mejor le parezca, ¿no? Y Derrida le escribe una carta en respuesta, la única carta que Derrida le va a enviar a Lacan, ¿no? La única carta a Lacan en vida, porque después yo creo que la intervención por amor a Lacan, ¿no? Es una carta enviada a un muerto. Lacan ya estaba muerto, pero en vida, en la vida de Lacan al menos, esta es la única carta que le escribe Derrida, y es muy breve, pero quiero leérselas porque creo que en algún punto está el germen del conflicto, ¿no? Ahí Lacan lo que dice, perdón, Derrida lo que dice a Lacan es, le escribe lo siguiente: 2 de diciembre de 1966. Recibí sus escritos y se lo agradezco mucho. La dedicatoria que los acompaña no podía, usted ya lo sabía, no sorprenderme. Texto inabordable, pensé al principio. Luego de reflexionar, y como invita a hacer su apertura, de poner algo mío, pensé de otra manera. Esa dedicatoria es verdadera y debía recibirla como tal. Verdadera es una palabra en la que sé que usted pondrá lo suyo. En cuanto al libro, esté seguro de que espero con impaciencia tener el tiempo de leerlo. Lo haré con toda la atención de la que soy capaz. Me interesa de esta pequeña carta, ¿no? Que ya ven el tono de la carta, ¿no? Lo leeré con toda la atención de la que soy capaz, y vaya que lo hizo Derrida, ¿no? Verdadera, dice, es una palabra en la que sé que usted pondrá lo suyo, ¿no? Y ahí hay algo, un punto clave de la lectura de Derrida de Lacan y que en parte atraviesa este curso, ¿no? Eh, Porque mi apuesta es la siguiente, que la lectura de Derrida de Lacan permite eh, abrir el psicoanálisis a otra forma de pensarlo, ¿sí? Eh, y esta crítica que va a tener mucho que ver con la idea de verdad, con lo que Lacan llama, perdón, con lo que Derrida llama en Lacan el sistema de habla-verdad-castración, ¿sí? O una lectura fálogo-fonocéntrica de Freud, ¿sí?
Em, Bien, pero para entender, digamos, cuál es el punto del desacuerdo con, con Lacan de Derrida y entender la crítica y entender los puntos en que se paran y que permiten pensar a Lacan contra Lacan también, yo creo que hay que hacer un recorrido previo. Por eso en el curso lo que yo pienso es trabajar en 4 encuentros eh, los siguientes puntos. En la primera lección, que la titulé ¿De qué hablamos cuando hablamos de construcción?, mi idea es trabajar eh, básicamente qué es la deconstrucción, ¿no? O qué entiende Derrida por la deconstrucción. Porque creo que es un sintagma de construcción, un motivo, una palabra que está muy en boga últimamente, sobre todo en los circuitos progresistas, ¿no? Mucha gente se declara a sí misma como deconstruida, o incluso mucha gente utiliza eso hacia otras personas, ¿no? Como, por ejemplo, te falta de construcción, te falta de construirte, ¿no? A tal le falta de construcción, se suele escuchar eso, como si la deconstrucción fuese algo que depende de una voluntad yoica, ¿sí? Cuando una de las ideas fuertes de Derrida es que la deconstrucción no depende de ninguna voluntad ni de ninguna conciencia agente, ¿sí? La idea de Derrida básicamente es que ello se desconstruye. O sea, la deconstrucción es algo que está aconteciendo, o sea, que está ocurriendo ya desde siempre en el texto de la metafísica occidental, ¿sí? O sea, sería como una suerte de fisura que hay en la metafísica, que esa fisura hace temblar todo el edificio eh, de la metafísica occidental. La deconstrucción sería mostrar esas fisuras, ¿no? Entonces, es importante esto porque la deconstrucción muchas veces también se leyó como una suerte de método, ¿sí? Como si uno pudiese aplicar la deconstrucción a algo, ¿sí? A un texto, que es algo que se hizo en Estados Unidos, se tomó ese sesgo, ¿no? Pero no parece ser las ideas de Derrida, ¿no? Por el contrario, para Derrida la deconstrucción parece ser algo que acontece, ¿sí? Y que acontece, como yo les decía, en la metafísica occidental, que para Derrida va a tener una caracterización específica. La caracterización de la metafísica occidental para Derrida, de la gramatología y en los textos programáticos de los años 1960, va a ser logofonocéntrica, ¿sí? O sea, básicamente la idea de Derrida es que la metafísica occidental en su historia privilegia el discurso racional y la voz eh, por sobre la escritura, ¿no? Ese va a ser un punto clave dentro de las dicotomías que Derrida pretende desarmar y que funcionan básicamente desde el platonismo, ¿no? Las oposiciones hombre-mujer, eh, bueno-malo, día-noche, eh, voz y escritura, ¿no? Original e imitación. Siempre una de estos pares de opuestos ocupa el lugar central, ¿no? Y en el caso del habla y la escritura, o la voz y la escritura, la fonés, como llama Derrida, eh, ocupa el lugar privilegiado, ¿no? Eh, la lectura de Derrida es que todo esto en la metafísica tiene como una suerte de aspecto solidario, que es tratar de asegurar eh, un punto trascendental al sistema, ¿no? Como tratar de asegurar el sistema en un arje, en un principio y en un fundamento, ¿sí? Eh, Vamos a trabajar todo eso en la primera clase. ¿Qué quiere decir un arje? ¿Qué quiere decir eh, que, qué quiere decir la idea de escritura específicamente en Derrida? ¿Por qué la voz reprime la escritura? ¿Sí? Eso es importante porque nos va a llevar en la segunda lección, que se llama Freud en la deconstrucción, huella anémica y pensamiento de la huella, nos va a llevar en la segunda lección a ver el lugar de Freud en el pensamiento de Derrida, porque Derrida
va a concebir a Freud como una suerte de camino que muestra una salida del programa logofonocéntrico, ¿sí? Y en este punto, digo, si la lingüística justamente es una ciencia, que la lingüística es Saussure, ¿no? Para Derrida, es una ciencia que básicamente sigue en el programa logofonocéntrico. Si Freud viene a cuestionar la primacía de la voz y el discurso racional a partir de la idea de huella anémica y la idea del aparato psíquico como una máquina de escribir, ¿no? Si seguimos las metáforas escriturales en Freud, lo que muestra Derrida es que esas metáforas escriturales no tienen nada que ver con una escritura representativa, con una escritura en el sentido corriente, la escritura que representa al habla. Entonces, parece bastante natural que eso nos conduzca a, especialmente a Derrida, ¿no? Digo, conduzca a una confrontación con Lacan, ¿sí? Porque sobre todo con el Lacan de los escritos, digo, los textos de los escritos casi todos, o la gran mayoría, están compuestos en los años del retorno a Freud, eh, en el que parece que Lacan confía mucho en la lingüística, más de lo que parece confiar al final de su obra, de su enseñanza, ¿no? Parece que al final de su enseñanza Lacan deja de confiar un poco en la lingüística, ¿no? Eh, y aparece la idea de lingüistería, etcétera, ¿no? Pero parece que la confrontación con Lacan es inevitable en este punto. Hay como dos modos de comprender a Freud distintos, ¿sí? Si para Lacan Freud descubre, es un precursor de la lingüística, en tanto en los mecanismos de condensación y desplazamiento eh, se adelanta a la metáfora y a la metonimia planteada por la lingüística. Para Derrida, Freud, más que un protolingüista, es alguien que está mostrando un camino por fuera de la metafísica de la presencia, que es, como les decía, logofonocéntrica, ¿no? O sea, parece que Freud es un camino por fuera, más que una reproducción. Y en este sentido, Lacan parece un movimiento, desde la lectura de Derrida, Lacan parece un movimiento conservador, ¿sí? Conservador en el sentido que parece querer retener lo subversivo de Freud, a pesar de que presente su programa como un programa subversivo, ¿sí? Bueno, todas estas son ideas muy, muy fuertes, ideas que hay que analizar, trabajar, pensar, ¿no? Todo lo que extrae Derrida de Freud. Y una vez que estemos equipados, ¿no? Con qué es la deconstrucción, cuál es la lectura que hace Derrida de Freud, cómo Freud es para Derrida una pieza clave en su programa filosófico, ¿sí? Ahí vamos a poder entrar en la tercera lección en que se llama Lacan, una interpretación falogofonocéntrica de Freud. Vamos a poder entrar específicamente en el conflicto entre Derrida y Lacan, especialmente a partir de la lectura que Derrida hace de el seminario de la carta robada, ¿sí? Es el famoso escrito de Lacan que abre justamente los escritos, ¿sí? Eh, Entonces, en la tercera lección nos vamos a detener en este punto, en cuáles son las críticas de Derrida a Lacan. Eh, y vamos a intentar delimitar, según Derrida, cuál es este sistema de habla-verdad-castración que yo les decía en un principio, ¿sí? Y vamos a tratar de mostrar cómo la propuesta de Lacan pareciera querer asegurar un querer decir en el texto del analizante, y que ese querer decir es un querer decir fálico, siempre, ¿sí? Esto al menos en los años, insisto, del retorno a Freud, una de las críticas que se le hizo a Derrida y a
a los filósofos de la deconstrucción, incluso dentro de la deconstrucción. Estoy pensando, por ejemplo, en un filósofo español, Paco Vidarte, que él decía, bueno, justamente, pareciese que se le niega a Lacan su obra posterior a los escritos desde la deconstrucción, ¿no? Lacan conmueve bastantes puntos, ¿no? Eh, con el correr de su enseñanza, pero no fueron abordados por Derrida, ¿sí? Más allá de eso, digo, todo este arsenal de las tres primeras clases, a mí me van a permitir en la cuarta clase, o lección, que le puse de nombre por un psicoanálisis en el texto, consecuencias clínicas, justamente pensar cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de haber hecho todo este ejercicio de constructivo en el texto de Lacan, ¿sí? ¿Qué consecuencias clínicas? Por eso le decía, es una parte importante del título del, del curso, de la clínica al texto ida y vuelta, ¿no? Porque yo creo que lo que nos permite Derrida es estar advertidos contra la idea de que habría una suerte de verdad a revelar en el dispositivo analítico, ¿sí? Y que esa verdad tiene que ver con el deseo como falta, ¿sí? Todas las ideas de Derrida también, para mí, permiten pensar una crítica al concepto de neutralidad analítico, ¿sí? Al concepto a las dicotomías a veces que se presentan de manera tan, eh, digamos, fuertes, ¿no? Las dicotomías que se presentan entre transferencia y sugestión, por ejemplo, ¿sí? Eh, Nos va a también permitir pensar la interpretación, ¿sí?, de otro lugar. Y pensar el dispositivo, como les decía, fundamentalmente como el despliegue de una textualidad, como les decía, que no es ni del analista ni del analizante, ¿sí? Por eso eh, me interesaba la idea del texto a la clínica ida y vuelta, ¿no? Porque no es una suerte de círculo virtuoso, ¿no? Porque no se trata eh, de tratar de separar clínica y texto, sino que a partir de la teoría se piensa una clínica distinta, y teoría y clínica, ¿no?, texto y clínica, se confunden todo el tiempo. Esa es mi apuesta, ¿no? O sea, es muy difícil distinguir una cosa de la otra, y sobre todo, y esto tiene que ver con la idea de neutralidad, sobre todo cuando se escucha en un dispositivo psicoanalítico, ¿no? Muchas veces se solicita que el, el analista pueda como escuchar sin prejuicios, ¿no? Lo que dice un analizante, como quitarse todos los saberes, como mantener una suerte de ignorancia total, ¿no? Como si fuera posible que el analista pudiese quitarse de encima las condiciones sociohistóricas que lo determinan como subjetividad, ¿no? ¿Qué pasa si dejamos de lado esa pretensión, aún como ideal regulativo, y abrazamos la idea de que el analista está siempre en su subjetividad, ¿no? Y eso es irreductible? ¿Qué pasa con la textualidad que se produce en análisis? ¿Cómo se lee? ¿Cómo leer? ¿Cómo leer estando dentro de la textualidad? ¿Qué implica eso? ¿No? Y eso es, me parece, la parte más jugosa del curso, o la que más a mí en este momento me motiva, ¿no? Me mueve, porque creo que eh, es importante eh, repensar algunos temas técnicos a la luz de la deconstrucción de ciertos puntos del psicoanálisis. Bueno, básicamente esa es la idea, es el plan, es lo que espero poder desarrollar. Eh, lo repaso brevemente. La idea es entonces, en un primer momento, eh, poder clarificar qué entendemos por deconstrucción,
contra ciertos discursos dominantes sobre qué es la deconstrucción, tratar de precisar qué es la deconstrucción para Derrida. En un segundo momento, eh, tratar de explicitar cuál es el lugar de Freud en la deconstrucción, cuál es la lectura que hace Derrida de Freud, especialmente de la idea de huella anémica y del aparato psíquico como una máquina de escribir. En un tercer momento, cómo esa lectura de Freud confronta de manera inevitable con la lectura de Lacan, de Freud, en los años del retorno a Freud. ¿Qué consecuencias tiene eso para la práctica del psicoanálisis? Es lo que nos va a ocupar en la cuarta, eh, en un cuarto momento, que sería nuestra última lección. Por mi parte, esto es todo lo que quería contarles por ahora. Estoy un poco también con el tiempo contado. Por otro lado, es una posición bastante eh, interesante para hablar de psicoanálisis y de construcción, porque estoy en tránsito. No estoy en Buenos Aires en este momento, se termina esto y estoy en Moscú y termina esto y me tengo que ir al aeropuerto y volver a Buenos Aires. Entonces, estoy en esta situación de viajero, que como decía Nietzsche, ¿no? Es como la posición del caminante, la figura del caminante, del viajero. eh, es una buena metáfora también para pensar qué ocurre en un psicoanálisis, ¿no? Como esto de no detenerse en ningún fundamento, ¿no? Que la identidad es siempre un viaje que no termina que no tiene ningún fin, ¿no? ¿Y qué otra cosa, si no es el psicoanálisis, que reconstruir esas máscaras e identidades, ¿no? Que a veces son sintomáticas? Por mi parte, Arturo, eso es lo que quería compartir hoy. Quedo atento a si hay preguntas, pedidos de aclaración. Entiendo que pueden ser muchos términos técnicos que no se entiendan. Quizás fui precipitado en presentar algunos puntos. Quedo atento a sus preguntas para aclarar lo que les parezca oscuro. Gracias, Maximiliano. Bueno, pues sí, vamos a pasar en breve a escuchar algunos comentarios que seguramente tienen, así que pueden irlos preparando o pueden ir alzando la mano de Zoom. Voy a permitirme antes un par de minutos para dar algunas generalidades justamente del curso. El curso va a iniciar el 26 de marzo a las 13 horas de México, sean las 16 horas de Argentina o en cualquier horario paralelo donde se encuentren. Se puede ver en vivo, también se puede ver en diferido. Van a ser 4 sesiones, como ya les explicó Maximiliano, 2 horas aproximadamente cada sesión. Al finalizar el curso, quienes ustedes gusten pueden también solicitar una constancia. Y bueno, desde ya, ahorita Maya les va a dejar aquí en el chat un folleto informativo, es un PDF. Le invito a que lo descarguen. La verdad es que está muy bonito, pero aparte de estar muy bonito, contiene toda la información, o sea, muy precisa del curso, el temario, van a poder encontrar el argumento, más sobre Maximiliano, incluso datos bibliográficos. Así que bueno, está ahí el PDF. Ahí también pueden encontrar los links donde contactarnos, que también están en el chat, pero incluso en el PDF pueden ahí mismo hacer hasta la compra del curso. También, bueno, recordar justamente que están los links en el chat. Desde ya está aquí Gaby, está Maya, que pueden contestar ya todas las preguntas que tienen. Por último, mencionarles, por haber estado en esta clase, le queremos ofrecerles el beneficio a quien se anime a este recorrido, a inscribirse. El curso tiene un precio regular de hasta 1,800 pesos mexicanos y menciónenos que estuvieron en esta clase y tendrán un 50% de descuento. Saldría 900 pesos mexicanos todo el acceso, ¿ok? Es el precio prácticamente más, bueno, de mejor promoción que van a poder encontrar a lo largo del periodo de inscripciones, así que les animamos y esto va a estar solamente disponible hoy y hasta mañana a domingo. Y si lo hacen el día lunes y el día martes todavía, 1 de febrero, podrán obtener el precio de 1,000 pesos. Después el curso tendrá también algunos precios promocionales, pero serán distintos. Entonces, bueno, les animamos a que nos inscriban y pues prácticamente sería esto. Eh, pues bueno, Maximiliano, vamos a ver, la gente tiene preguntas, por favor.
pueden ir, aquí tenemos a Eric, así que bueno, vamos a pasar ya a la sección de comentarios y al final nos vamos a quedar Gaby, Maya, yo, por si también tienen preguntas de cómo inscribirse o de lo que acabo de mencionar, detalles ya más administrativos, se los vamos a poder también responder aquí por Zoom, ¿ok? Pero bueno, ahora pasemos nuevamente con Maximiliano. Entonces, Eric, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Quisiera preguntar sobre algo que dijiste que me pareció muy interesante. Mencionaste al principio como este riesgo de comprender de manera objetivista el texto. Me gusta mucho cómo se piensa eso, porque también a veces se piensa como el opuesto, la manera univocista de entender el texto, ¿no? Recurriendo a los matemas, o a los grafos, a las fórmulas, etcétera. Entonces, pareciera que la propuesta que tienes es como más del otro lado, no univocista, sino dar lugar a lo equívoco, a lo equivocista, por también la deconstrucción creo que apunta mucho a eso, ¿no? A la lectura constante del texto, todo es texto, etcétera. Entonces, no sé si me pudieras aclarar un poco esa parte. ¿Es así, más o menos, como ir pensando lo que tiene de equívoco, la equivocidad, que a veces no se presta para eso, en oposición a una cuestión unívoca? No sé, algo así, por favor. Gracias por la pregunta, Eric. Es muy interesante lo que planteas, ciertamente, porque eh, yo lo que me refería con una concepción objetivista es que no lo estaba oponiendo directamente a la idea de los matemas, si bien lo escrito, que como yo presentaba, tiene que ver justamente con los matemas. Cuando Lacan empieza a desarrollar la idea de lo escrito, es que aparecen los matemas, y los matemas aparecen, como decís vos, ¿no? Como la posibilidad de que algo del psicoanálisis se transmita, ¿no? A mí lo que me interesaba señalar en realidad con esto de una concepción objetivista es que muchas veces en psicoanálisis se utiliza la metáfora del texto, ¿no? Quiero decir, como el texto que trae el paciente, ¿sí? O el analizante, ¿sí? Como que muchas veces se escucha esto. El punto objetivista es creer que el texto del analizante es algo que está por fuera de la influencia del analista, ¿sí? Que es el analizante el que trae el texto y el analista el que pone la lectura, ¿sí? Como si fuesen dos funciones escindidas y no como que el texto es algo que está incluido el analista. Por eso me gusta hablar más de textualidad, porque texto tiene, para mí, la sensación de algo constituido, establecido, texto establecido, y la textualidad tiene algo de dinamismo, ¿no? Es algo que se está produciendo, ¿sí? Además de que se está produciendo, me parece importante, claro, cuando yo digo objetivista, estoy cuestionando cierta epistemología, ¿no? La epistemología que supone un sujeto que observa y un sujeto y un objeto observado. Y que el sujeto, al observar, no modifica de ninguna manera relevante al objeto observado. Digo, esas es como son premisas básicas de la epistemología positivista clásica, digamos, ¿no? La idea es justamente pensar en términos de filosofía de la ciencia, epistemología, pensar que el analista siempre tiene una carga teórica, que no hay observación que no esté atravesada, ¿no? Por supuestos teóricos. Esto yo lo traduzco de otro modo. Lo que digo es, bueno, lo que se produce en análisis es una textualidad entre. Es algo que ocurre entre analista y analizante. No es que el analizante trae un texto y el analista entonces lo lee, ¿sí? Eso es lo mismo que es reproducir lo que decía Freud de que el analista es una suerte de cirujano, ¿sí? ¿No? Como la idea séptica del psicoanálisis, ¿no? Que es un cirujano que hace una operación de acuerdo a las reglas del arte. Y yo no, yo creo que Freud fue muy brillante en muchas cosas, pero en este punto me parece que quería asegurar, estaba preso todavía de, quizás por presiones epistemopolíticas, ¿no? Estaba preso de esta idea positivista de querer asegurar que es objetivo lo que hace el psicoanalista. Y yo lo que creo es que está todo el tiempo atravesado por el analista lo que ocurre en el dispositivo analítico. Eso es lo que yo llamo textualidad, que puede tener que ver con equívocos o no, ¿sí?
no es que quiero hacer una exaltación de los equívocos o de la poesía en contra de las matemáticas o algo así, sino mostrar cómo el analista no es el dueño, amo ni soberano del texto que aparece en análisis, sino que participa en ese texto, en esa textualidad. Y me parece que lo importante es que el analista pueda estar advertido de eso, ¿no? Gracias. No, de nada. Bien, por acá está también Gaby. Por favor, Gaby. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre la plática que nos acaba de dar. Me surgió una duda para Derrida, ¿qué entiende por verdad y por pensamiento? ¿Por qué, perdón? Por verdad y por pensamiento. Bueno, sería todo eso un tema de quizás de otro curso, ¿no? Pero, digamos, pensamiento me parece como eh, me parece una palabra que está como, no está muy trabajada exactamente en la obra de Derrida, pensamiento, ¿sí? Como una teoría sobre qué es pensar en ese sentido. Obviamente se refiere al pensamiento, digamos, pero no una teoría sobre el pensar, no sé si eso es lo que preguntas. Con respecto a la verdad, sí, Derrida trabaja. eh, ya mis equívocos entre Lacan y Derrida son sintomáticos, ¿no? Pero digo, Derrida trabaja la idea de verdad, justamente eh, el punto para Derrida es que no hay verdad absoluta. ¿Sí? En este sentido, Derrida tiene como esta herencia nietzscheana, ¿no? La deconstrucción es mostrar que no hay ninguna verdad absoluta, ninguna verdad por fuera del texto, ¿no? Como este sintagma tan famoso de la deconstrucción. No hay fuera de texto. No hay fuera de texto quiere decir, no hay un elemento por fuera del despliegue de la textualidad que garantice la verdad de la textualidad. O sea, es lo mismo que decir en algún punto no hay Dios, ¿sí? Dios ha muerto, como decía Nietzsche, ¿sí? Lo que murió es una garantía y fundamento de lo que hay, ¿sí? Lo que hay para Derrida es, él lo llama en primera parte de su obra, de la gramatología, lo llama archiescritura o escritura, o después también lo va a llamar diseminación, diference, ¿sí? Todo esto es diferencia, ¿no? O sea, para Derrida lo que hay es diferencias, no hay un origen pleno ni absoluto que funcione como principio y fundamento de lo que es. Entonces, en ese sentido, ese es como, o sea, habría mucho para trabajar en relación a la idea de verdad en Derrida, es como algo muy, muy central, pero o sea, la línea del titular podría ser ese, ¿no? O sea, está en contra de cualquier verdad absoluta, en el sentido de cualquier elemento que se quiera poner en el centro del sistema como una verdad. De hecho, eso es algo que él va a criticar en Lacan, en el sentido que para Derrida, Lacan lo que termina haciendo es poner en el centro de su sistema, a muchos lacanianos hablar del sistema lacaniano le va a producir horror, pero Derrida lo dice así, en el centro de su sistema lo que pone es la falta, la castración, ¿sí? La falta va a ser el elemento que está en el centro del sistema. Eh, por eso va a decir que es una semántica psicoanalítica trascendental, la de Lacan, ¿sí? Que tiene como punto de comprensión la falta. Muchas gracias. De nada. Bien, gracias. Tenemos que nada más Goti, adelante, por favor. Hola, hola Maxi, hola a Hola, todos y a Goti, todas. ¿cómo estás? No me quiero imaginar ni qué hora es allá en Moscú, pero bueno, Casi te las 10 de deseo la buen noche. viaje igual. No, es muy breve mi pregunta. Me gustó mucho esto de la letra y el fonema y las fuentes de Lacan, como de la lingüística de Saussure y la filosofía de Heidegger. Entendí como que lo planteabas como algo al principio de su obra, digamos, y que luego ha como
hecho pequeñas modificaciones en relación a eso, como desprenderse un poco de la lingüística y hablar de la lingüisteria, etcétera, como en el seminario 20, y me pregunto si ese contraste que estableces o esas pequeñas modificaciones se refieren, primero te pregunto cuál es la relación entre letra y fonema, y segundo si este contraste o esta modificación posterior que hace Lacan tiene que ver con su concepto de la langue. Bueno, gracias Coti por la pregunta y por estar acá. A ver, hay mucho para decir de todo lo que preguntaste. Es una pregunta muy compleja para responder cabalmente. Sí, lo primero que puedo decir es que letra no es algo unívoco en la obra de Lacan, como muchos términos en la obra de Lacan no significan lo mismo dependiendo en qué momento de la enseñanza uno hace el corte, ¿no? El corte de los años del retorno a Freud, el corte de los años 50, la letra viene a ser, está identificada con el fonema. Esto Lacan, ahora no tengo las citas porque no las tengo a mano, las citas, ¿no? Pero Lacan lo dice claramente, ¿no? Me acuerdo más o menos de memoria una situación del psicoanálisis, dice, el sueño es una estructura literante, es decir, fonemática. La letra está predestinada a moldearse en los caracteres, el fonema está predestinado a moldearse en los caracteres de Diderot, ¿no? O sea, como Lacan parece como homologar letra con fonema, digamos, en esos textos, de la instancia de la letra y situación del psicoanálisis, me parece que está bastante explícito, ¿sí? Entonces sí, fonema es letra, es la unidad mínima de sonido para la lingüística, la unidad mínima de análisis. O sea, vendría a ser eso, fonema. Para mí lo rescata de ese modo. Después la letra va a ir cambiando de estatuto, ¿sí? Sobre todo a partir de la idea de introducir la idea de lo escrito como una excedencia de la máquina discursiva, ¿no? Y que justamente los matemas van a ser escrito en el sentido que los matemas son una decantación de cierto discurso, ¿sí? Del discurso psicoanalítico, y que justamente tiene una función mostrativa, y en esto yo estoy en desacuerdo con ciertas vertientes del psicoanálisis, más que demostrativa, ¿no? O sea, los escritos para Lacan muestran algo, muestran un impas, una imposibilidad, por ejemplo, en la fórmula de sexuación. La idea de Lacan está relacionada, sí, está relacionada con la idea de la diferencia, ¿no? Porque Lacan también va a tener que ver con se plantea en el seminario 20 y también con la idea de estos enjambres de S1, ¿no? Ahí también hay como una idea que lo puede acercar a, a Derrida, ¿sí? De hecho, en los matemas de Jacques Alain Miller hay un texto que se llama Teoría de Lacan, y ahí hay puntos en los cuales parece como acercarse a Derrida en relación a la afirmación de una diferencia. Pero justamente Lacan es algo que Lacan plantea ya muchos años después del retorno a Freud. Por eso, a veces la lectura con que se quedan la gente que se dedica a la deconstrucción de Lacan está como muy enfrascada, digamos, es una foto de un momento determinado que después Lacan hace determinados movimientos que es difícil para mí que enmarcarlos dentro del sistema habla, verdad, castración, aunque en algunos puntos Lacan para mí sigue todavía atado en algunos puntos que para mí son complicados, ¿sí? Pero es muy buena la pregunta, hay mucho para desarrollar de eso. Bueno, No, gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario más para Maximiliano? Bien. Bueno, a mí me resta pues simplemente reiterar esta invitación a encontrarnos el 26 de marzo en este curso con Maximiliano. Ya han podido escuchar esta importancia, estas viñetas, estos usos. Así que bueno,
pues podrán ver la clase nuevamente, si así lo desean. A quienes hayan entrado un poco después, van a recibir la clase también en grabación, solamente tienen que revisar sus correos, por favor. Y pues les invitamos a contactarnos, están los links en el chat. Reitero, están también los links dentro del folleto informativo. Ahí van a poder encontrar todos los detalles y también pues preguntarnos en cualquier momento, ¿ok? Les recuerdo de la promoción solamente el día de hoy, mañana, y no son 900 pesos mexicanos o el equivalente en su moneda, y el día lunes y martes 1000 pesos mexicanos, ¿ok? Son los precios más bajos que van a encontrar de este curso. Así que bueno, por mi parte sería todo. Por la parte, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Maximiliano, pues muchas gracias. Sé que Muchas gracias a tomar ti. un avión, así que bueno, buen viaje. Gracias, Y gracias. bueno, damos por Ya. terminar entonces esta clase. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Maximiliano. Pues bueno, ahí podemos terminar.